Para mí lo importante es saber o empezar a entender por qué llega ese vacío existencial, hacia dónde te lleva y si se puede gestionar o no hay que gestionarlo. Bien, la primera cuestión que quiero señalar es que el vacío existencial se produce cuando no es que esto sea la condición suficiente, pero sí que es necesario o casi necesario, cuando ya tengo mis necesidades de supervivencia cubiertas. Cuando un ser humano está que pierde la vida, no tiene ningún vacío existencial, se dedica a sobrevivir. Yo ya sobrevivo, ¿no? Tengo comida, tengo lo básico para sobrevivir. A partir de ese momento, a veces me entra ese vacío. A mí me gustaría designarlo con una palabra más técnica desde el punto de vista sufi, el sentido de la vida. Entonces mi vida pierde sentido, porque mientras tiene sentido, pues no se trata ya de una vida plena, pero no está vacía, no tiene sentido mi vida. Entonces el sentido de la vida, cuando mi vida no tiene sentido, es cuando estoy vacío. Y el sentido de la vida, ese vacío se está produciendo ahora porque hay 4 pilares que sostienen el sentido de la vida. Si falla uno, pues aún puedo tener sentido, pero si fallan 3 o 4, si fallan 4 no tiene ningún sentido, y si fallan 3, pues renquea mi sentido, si fallan 2, medio. Entonces, me gustaría ver un poquito los pilares que sostienen el sentido de la vida. El primer pilar, muy importante en nuestra especie, es el sentido de pertenencia. Para que mi vida tenga sentido, yo necesito sentir que pertenezco a un colectivo. Puede ser la humanidad, puede ser mi ciudad, puede ser mi familia, puede ser mi partido político. Ese sentido de pertenencia no queda cubierto, que es una especie de remedo, ¿verdad? Algo así como para taparlo, con la pertenencia a un club deportivo, al Valencia Club de Fútbol. Ahí yo intento identificarme con el grupo, pero realmente no es un grupo de apoyo, no es un grupo que me acoja, que me sienta miembro de ellos. Ellos no me sienten a mí hasta que no enseño el carnet, ¿vale? Mientras que tus vecinos, tu ciudad, los miembros de tu equipo, tu familia, si eres dominico, pues el resto de los monjes del monasterio, pues, los dominicos son frailes del convento, el resto de los monjes del convento te acogen como miembro de, y tú te sientes parte de. Entonces tú perteneces a esa familia, a ese equipo de trabajo, de lo que sea, a ese batallón militar, a ese país, a esa, lo que sea, ¿no? Entonces, ese sentido de pertenencia a ese partido político, que no es votarle, es tener participación activa dentro del partido, ese sentido de pertenencia es la primera condición. El ser humano es una especie que ha sobrevivido gracias a su carácter colectivo, una especie social que se llama, como las hormigas, las abejas y otras muchas, ¿no? Y los lobos, por ejemplo. Y sobreviven no por su fuerza y capacidades individuales, sino porque colectivamente pueden muchísimo más que todos ellos por separado. Entonces, ese sentido de supervivencia, ese sentido de pertenencia está inscrito, es genético en todas las especies sociales, llamadas así biológicamente, y cuando uno no se siente miembro de ningún grupo, ya empieza a fallar el sentido. Claro, en esta sociedad la cosa se pone difícil. Difícil porque la familia tradicional, que era una familia amplia, donde estaban el padre, el cabeza de familia, luego los hijos, las mujeres de los hijos, los maridos de las hijas, los tíos, o no sé qué, todos estaban ahí, era una familia amplia, muchas veces con intereses económicos comunes, toda la familia dirigía una explotación ganadera o una explotación agraria, o tenía una carpintería. Mi abuelo, por ejemplo, que nació en el siglo XIX, pues nació en el seno de una familia en la que el padre era carpintero, tenía 11 hijos, de esos 11 eran 7 varones y trabajaban en la carpintería del padre. Entonces hay un grupo que es el grupo de referencia, al que perteneces y del cual te sientes parte.
Eso ahora se ha roto. El modelo de familia que nos venden desde la American Way of Life, que es el que vemos en algunas series televisivas, es el de una persona que vive sola y que se pasa muchas horas en el trabajo, que posiblemente se casó en el pasado, hace tiempo, y tiene algún hijo por ahí, al que a veces tiene que recoger de la escuela y tal, pero él vive radicalmente solo, ¿no? Pertenece al equipo de trabajo, pero en el trabajo está que lo despiden, que no lo despiden, aunque en la serie no suelen despedirlos, pero a veces se ve que la cosa no está tan clara, ¿no? Entonces, el sentido de pertenencia falla. Uno no está en un grupo guerrillero, no pertenece a la guerrilla, no pertenece a la familia, no pertenece a la tribu, no pertenece a los franciscanos o no pertenece a los Naqshbandis. Yo soy un sufí, pertenezco a la Naqshbandilla y me siento miembro de la Naqshbandilla. Bueno, pues entonces ese es uno de los pilares. El otro pilar es el propósito. Lo que yo hago tiene un propósito. Que sea, descubrir una vacuna, convertir a las gentes a la verdadera religión, mejorar las condiciones sociales de una zona, conseguir que mi familia pues mejore las condiciones del taller que tenemos o que los campos no sé qué. Tiene un propósito, que se quiera, salvar a las ballenas, un propósito. Entonces, mi acción tiene un propósito. Tiene que ver, pero no necesariamente con el grupo al que yo pertenezco, pero mi acción tiene un propósito. Yo pertenezco a Greenpeace, pues tengo un propósito también. El tercer pilar es el sentido de trascendencia. Esto que yo hago me trasciende. Ese propósito no muere en mí. Mi propósito es pasármelo bien. No. Ese propósito se acaba. No da sentido a la vida. Mi propósito es salvar las ballenas, mejorar las condiciones de la población, conseguir la libertad para mi pueblo, lo que yo quiera. Entonces, ese propósito me trasciende porque beneficia a otros. No necesariamente humanos, en este caso pueden ser las ballenas, pero yo estoy trabajando para algo, estoy haciendo algo, no necesariamente trabajando. Estoy en una actividad, en un pensamiento, en una acción cuyo propósito no se acaba en mí. Abarca más seres, humanos o no humanos, abarca una mejora de lo que sea, atender a los enfermos, sí, siempre hay otro ser al que yo estoy intentando mejorar, beneficiar, lo que sea. Esa trascendencia va más allá de mí mismo. Es también uno de los pilares del sentido de la vida, es el tercer pilar. Para aclarar un poco de la trascendencia, yo siempre pongo un ejemplo de Emilio Lledó, un excelente profesor de filosofía, catedrático. Entonces él ponía un ejemplo muy clarito, ¿no? Entonces, en esa época, en la época en la que él hablaba, nos llevábamos el bocadillo a clase. Y él decía, bueno, pues si cogéis el bocadillo y os lo han puesto de tortilla con aceitito y eso, y lo envolvéis en papel de aluminio, cuando llega a clase, cuando lo sacáis de la mochila, todo lo que el aceitito y todo está dentro del bocadillo, porque el papel de aluminio ha impedido que saliera. Está inmanente, permanece dentro. Pero si lo envolvéis en papel de periódico, el aceite mancha el papel y traspasa y mancha los libros. Es trascendente, ha trascendido y ha salido fuera. Entonces, el tercer pilar es la trascendencia. Lo que yo hago no se queda dentro de mí, sino que sale fuera. Lo más usual es que sea a otros humanos, pero insisto, puede ser a las ballenas o a lo que se quiera. Y el último propósito, que es curioso, es poder contar la propia vida. Cuando yo te puedo hablar a ti, no, porque mis padres no sé qué, o porque tal, o yo te cuento lo que yo hice o lo que pretendo hacer, no, porque me gusta, quiero construir una segunda planta en mi casa, porque así podemos hacer reuniones. Entonces, cuando yo te estoy contando mi vida, ese pilar, la posibilidad de tener a alguien que me escuche, a quien yo le pueda contar mi vida, contar la propia historia, lo que me ha pasado, pues mira lo que me ha pasado.
Iba por la calle y el de adelante ha frenado y yo he tenido que esquivarlo, pero al esquivar me he cargado una papelera que había allí. Contar la propia historia es también el cuarto pilar. Pero si yo tengo estos 4 pilares, si tengo los 4, sí o sí, mi vida tiene sentido. Y si mi vida tiene sentido, el vacío existencial no se produce. No sé si... Vale. A mí lo que me viene a la mente es que tú me has dado 4 pilares que una vez tú te haces consciente de cómo funciona el ser humano, digamos que das las 4 recetas que funcionan para que a todos los niveles el ser humano tenga una estabilidad y no se produzca ese vacío. A continuación, a mí me surge la idea de si solo estamos cubriendo necesidades del mundo o aunque tú mantengas todas esas áreas sanas, cubiertas, siempre va a haber un deseo de plenitud espiritual en el humano. Bueno, estábamos primero con el vacío existencial. Vale. Si estas 4 condiciones, estos 4 pilares están, el vacío ya no está. Si tu vida, tu trabajo, tu vida tiene un propósito, lo que haces te trasciende, te sientes miembro de un grupo y además puedes contar tu historia, tu vida ya tiene sentido. Otra cosa es la plenitud, ¿vale? Pero tu vida tiene sentido necesariamente porque estás ayudando a otros, porque tienes un propósito, porque hay gente que te acoge como miembro de su grupo y tú a la vez pues también los acoges a ellos. Entonces ahí no se plantea el que tu vida no tiene sentido, tu vida ya tiene sentido. Sí. Esto no es satisfacer ninguna una serie de necesidades. Las necesidades a lo mejor serían comer, descansar, y se pueden satisfacer también solo. Pero tu vida puede no tener, si faltan estos 4 pilares, desde luego no tiene sentido. Aunque tú solo puedas conseguir la comida para sobrevivir y puedas tener las horas de sueño que necesitas y puedas cubrirte cuando hace frío, ¿no? Tienes tus necesidades biológicas cubiertas, las afectivas no, pero las biológicas sí. Pero no es una cuestión de cubrir necesidades, sino los pilares que son necesarios para que tu vida tenga sentido. Tú ya percibes que tu vida tiene sentido. La plenitud es otra cosa, ¿vale? Y la plenitud, bueno, hay un aspecto que antes quiero señalar. Estos 4 pilares son distintos. El propósito de mi acción, de mi vida, el propósito de mi acción, de mi vida, puede ser radicalmente diferente al tuyo. Sí. Yo qué sé, el propósito de Hitler a lo mejor era acabar con los judíos, matarlos a todos, ¿no? Y pues tenía un propósito. Ese propósito lo trasciende, pues sí, va más allá de él, porque él pretendía con eso mejorar la raza, lo que él llamaba la raza aria, ¿no? Pues la vida de Hitler, para Hitler, tenía sentido. ¿Se sentía miembro de un grupo? Claro, los nazis. Podía contar su propia historia, la contaba a voz en grito ante multitudes. Entonces, que tu vida tenga sentido, pues es una cuestión, vamos a decirlo así, subjetiva, pero los 4 pilares son los mismos en Hitler y en un monje franciscano. ¿Está claro? Porque son cuestiones muy distintas. Para uno el amor puede ser la base y para el otro la lucha. Vale, entonces, no sé si vas a continuar o... No, bueno. Te digo, entonces, para aquel o aquellos que hayan tenido atisbo de una dimensión espiritual en su vida, puede darse el caso que sí que sientan que quieren ir hacia esa plenitud, quizás, ¿no? Sí. Entonces, quizás por eso yo lo relaciono, a veces se relaciona con el vacío existencial del que estamos hablando. Sí, no hay vacío existencial si estos 4 pilares están. Puede ser que yo quiera ir hacia el aspecto espiritual y tal, pero yo me siento miembro de un grupo, mi vida tiene un propósito, yo ya no tengo vacío existencial. Ahora, me gustaría dedicar mi vida entera a Dios. ¿Vale? Mi vida tiene sentido, sí, porque estoy aquí trabajando con mi familia, con no sé qué, pero me gustaría dedicarme enteramente a Dios.
o irme a las misiones. No por eso la vida que llevo no tiene sentido. Posiblemente estoy pensando en irme a las misiones porque mi vida ya tiene sentido, pero todavía no es plena. Porque si no tiene sentido, la plenitud no me preocupa. Me preocupa que mi vida tenga sentido. Cuando ya tiene sentido, ya me preocupo de que, bueno, mi vida tiene sentido. Sirve para los demás, yo tengo un propósito, la gente me acoge, mi grupo. Pero no es bastante. No estoy en una situación de vacío. ¿No? Estoy en una situación de que quiero más, quiero conseguir, quiero progresar en lo que sea. En este caso, lo que tú has planteado es espiritualmente. Sí. Porque puedo querer, bueno, mi vida tiene sentido, tengo la carpintería de mi padre y mis hermanos, pero yo quiero progresar. Me gustaría que esta carpintería ahora hiciera también muebles de cocina. Entonces, quiero progresar. Mi vida tiene sentido y yo quiero progresar. Sí. Ya no estamos, insisto, no estamos en la situación de vacío. El vacío se produce cuando mi vida no tiene sentido. Tenemos una estabilidad. Ya, estabilidad no necesariamente, pero ya tiene sentido. Porque puedo tener sentido en medio de la masa de las guerras. Soy un troyano y estoy peleando por mi patria, que sé que además vamos a perder y tal, pero tiene sentido todo lo que hago. Aunque estoy en una situación de inestabilidad y además de riesgo de que desaparezca yo, o mi familia, yo y no sé cuántos más. ¿No? Pero tiene sentido en mi vida. La estabilidad no es necesaria para que mi vida tenga sentido. Igual es un término mal escogido, pero yo me refería más a una estabilidad interna de no sensaciones de vacío interno. Sí, efectivamente, quien está en esa situación, he hablado de un guerrero troyano, pues incluso en la guerra, él está en paz consigo mismo. Porque está plenamente consciente, claro y decidido en lo que hace y tiene sentido que él pelee para salvar a su ciudad, a su familia, no sé qué. Entonces, él está en paz consigo mismo. Lo que hace no le ocasiona ningún conflicto. Lucha y si es necesario morirá, como los troyanos hicieron más de una vez, pero está en coherencia con su contexto. Exacto, está en paz en medio de la guerra. Puede ser al revés, tú puedes estar en guerra en medio de la paz, tener una tormenta interior que no hay manera de aclamar, aunque tu situación externa sea totalmente apacible, con gente que te trata bien, sin problemas económicos. Sin embargo, claro, sí, ocurre mucho. Entonces, hay dos temas, uno el de la plenitud y otro el de la vida espiritual. No siempre van juntos. La plenitud se puede producir cuando yo me planteo lo que hago, por ejemplo, ¿no? Te decía que estaba en una carpintería familiar y me planteo que el negocio familiar pues produzca también muebles de cocina porque hacemos muy bien los dormitorios y lo otro creo que lo vamos a hacer bien. Voy a ver si convenzo a mis hermanos, si pedimos un préstamo en el banco, compramos una maquinaria adicional y tal. Entonces, cuando yo consigo mi objetivo, o lo conseguimos entre todos porque es un objetivo de grupo, me siento más pleno. ¿Vale? Entonces, tengo la plenitud y tengo el sentido. Hay un pilar del sentido que es la trascendencia. La trascendencia siempre apunta a la espiritualidad. Cuando el propósito de lo que hago va más allá de mí, conscientemente, y porque yo quiero que vaya más allá de mí, que beneficie a otros seres, ¿qué justificación puedo encontrar a eso? Ninguna personal. Ninguna personal. ¿No? Entonces, ese sentido de trascendencia normalmente es genérico, porque puede ser que yo solo quiera mi familia, pero normalmente yo quiero mi familia y todos los demás humanos, y mi ciudad, y mi no sé qué, y el planeta Tierra. ¿Vale? Y entonces, cuando apunto a que el sentido de mi acción me lleva a trascenderme, sí. Mi acción tiene sentido cuando me trasciende a mí, esa trascendencia, siempre hay una trascendencia de la trascendencia. Quiero salvar a las ballenas, va más allá de mí, pero ¿solo a las ballenas o a todos los seres vivos? ¿Solo a los animales o también a las plantas? ¿Y quieres salvar esto? ¿Quieres también salvar la biosfera? Entonces, la trascendencia apunta hacia la máxima trascendencia que es la espiritualidad.
hay un momento en la vida de Gandhi que me suena, no sé si es exactamente así, pero va por ahí, que yo leí que es que él se da cuenta de que un paso en su vida es cuando está ocupado de sí mismo y cuando pasa a ocuparse de su comunidad. Entonces, él dice que es realmente como un salto en su camino porque se da cuenta de lo que tú estás hablando, de la trascendencia de estar resolviendo sus propios problemas, los de su familia, a ocuparse de los demás. Efectivamente, cuando te ocupas de los demás y no porque los conozcas personalmente, cuando yo estoy salvando una ballena o intentando salvarla, no es que la conozca personalmente y le tenga especial afecto. Lo haría por cualquier ballena, ¿no? Estoy pensando en Greenpeace. Pues en ese momento que ese los demás es genérico, es cualquier ballena, cualquier ser humano, porque yo quiero que viva en paz, que viva con justicia, que no que pueda vivir en un país verdaderamente donde se respete la dignidad y los derechos humanos y todas esas cosas. Cuando estoy apuntando a un genérico, estoy apuntando a una trascendencia espiritual. Sí. Sí. Y la trascendencia espiritual tiene la gran ventaja de que no me exige el logro. Me basta con ser uno más dentro de esa trascendencia, porque partimos que mi vida tiene sentido porque pertenezco a un grupo. Entonces soy uno más de los que están trabajando para que... Puedo empezar yo solo, pero mi espíritu es que seamos un grupo. Pues para salvar la biosfera o el ecosistema o las ballenas o lo que se quiera, ¿no? Entonces, el ser uno más te permite no exigirte a ti mismo el logro. Voy a poner un ejemplo personal muy claro. Yo soy un sufí. El sufismo tiene más de 1000 años. Entonces yo soy uno más de una cadena que se prolonga hacia el pasado. Hay muchos sufís antes que yo. Y después, cuando yo me muera, habrá otros que seguirán con el mismo propósito y con la misma trascendencia. Entonces ya no tengo por qué conseguirlo yo. Es más, lo que buscamos los sufís es algo que no se consigue en 100 generaciones, nada más. Pero uno ha puesto su piedra, ¿no? Como los antiguos constructores de catedrales. Ya sabían que ellos se iban a morir antes de que se acabara la catedral, pero bueno, estaban ahí construyendo la catedral. Otros seguirían construyendo detrás de ellos, ¿no? Y otros habían empezado a construirla. Entonces, es otro tipo de plenitud. La plenitud espiritual, cuando se dan las otras condiciones del sentido de la vida, ya no exige la consecución del logro como era la plenitud de quien conseguía que la carpintería produjera muebles de cocina. Son dos plenitudes distintas. En una sí que te exige el logro, te sientes pleno cuando lo consigues, pero aquí, en esta trascendencia espiritual, tú te sientes pleno cuando estás trabajando por eso, aunque sabes que no lo conseguirás. Porque es una tarea de mucha más gente y de mucho más tiempo. No sé si con eso... Sí, queda claro. Digamos que la importancia personal en ese modo de funcionar se diluye, porque no vas a figurar tu nombre en ningún sitio, no es, digamos, un liderazgo, no es, bueno, puedes manifestarse en un liderazgo, pero me refiero que lo dices tú, eres parte de una cadena y simplemente estás en un hacer. Claro, por ejemplo, muchos científicos que sinceramente trabajan para que la ciencia progrese en su campo, en el campo en el que ellos están, bueno, pues posiblemente sí que va a aparecer su nombre, pero acabará olvidándose. Pero claro, conocemos a los científicos pues más de ahora, pero los científicos del siglo XVII, o del siglo XVIII, o de alguno, o del XIX, que tú científico, sabes que cuando, bueno, si has contribuido a algo, pues a lo mejor tu nombre aparece en una revista o en otra, pero dentro de 2 generaciones, sin embargo, tú sí que sientes que has contribuido porque inventaste un medicamento que en ese momento, que mañana será superado, ¿vale? En ese momento salvo vidas. ¿Ya? Lo has cumplido. Lo has cumplido no porque tengas un objetivo, tu objetivo es hacer progresar la ciencia, sí, pero no has llegado a solucionar el problema de la enfermedad humana, o ni siquiera a curar esa enfermedad, solo que hay un medicamento que la palía un poco. Y, pues, bueno, no sé, supongo que quien descubrió las propiedades del ácido
acetilsalicílico, de la aspirina, que el uso es inmemorial, ya lo usaban los antiguos griegos, pues se sentiría en ese sentido, de, bueno, pues he mejorado, porque cuando alguien tiene dolor, pues esto lo alivia. Vale. ¿He hecho desaparecer el dolor? No. ¿Habrá otros detrás de mí que sí? Sí. ¿Yo voy a seguir trabajando por esto? Sí. Me dedico a esto, a sanar a las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, o desde ese punto de vista, no es porque vaya a tener importancia, sino porque lo que yo he hecho sirve a los demás. Importancia personal. Puede ser que mi ego esté más o menos contento, entre comillas, que se dice ahora, pues porque he servido para los demás, pero no es el otro ego que quiero ser más importante que los demás. No se trata de que yo sobresalga sobre los demás, sino de que yo sea útil a los demás. Ese los demás pueden ser, insisto, los árboles. He conseguido salvar el bosque, he sido útil a los demás. Vale, llegados a este punto, donde tenemos 4 pilares donde el vacío existencial se queda fuera. Uno que es la trascendencia, que tiene un carácter espiritual, porque te trasciende a uno mismo, trasciende a uno mismo. Pero a mí se me plantea la pregunta de una persona que cumpla estos 4 pilares y no tenga un vacío existencial en su vida. No los quiero. Si tiene los 4 pilares, no los quiero. No tiene vacío existencial. No. Piensa y verás como no conoces a nadie que cumpla estas 4 condiciones y que se sienta vacío. Podrá no sentirse lleno. Pleno, claro. Pleno, pero vacío no. El vacío es que nada tiene sentido. Entonces, igual a lo mejor hay una confusión digamos, de términos, porque yo sí que enlazaba, o por lo menos lo que yo he investigado, sí que hay otras personas que enlazan ambas cosas, y da la sensación al final de que si tú puedes cumplir estos 4 pilares en tu vida y tener una vida sin un vacío en el mundo, pero a lo mejor si sigues totalmente identificado con un falso yo, probablemente esa falta de, ahora lo hemos llamado plenitud, esa falta de plenitud aparece constantemente. Sí, pero la falta de plenitud no le quita el sentido a tu vida, es decir, si se dan los pilares, están los pilares esos. Una cosa es el vacío existencial, que es algo muy grave, es la botella vacía, y otra cosa es la plenitud, que es la botella llena. Pero entre la botella vacía y la botella llena hay muchos estadios donde tu vida tiene sentido, a lo mejor porque la vas llenando. Sí. ¿Has alcanzado la plenitud? No, pero oye, cada vez voy progresando más, ¿no? Estoy contento. Vale, ¿eso quiere decir que hay etapas? Eso quiere decir que hay etapas, necesariamente. Vale. Y quiere decir, pregunto, ¿puede darse el caso de que alguien en un vacío profundo, el otro día lo llamamos iluminación, llega a la iluminación, o a otros estados de conciencia, pero pareciera como que hay que cumplir etapas en las que primero cubrir esos vacíos y luego plantearse otras cosas? No lo sé, lo dejo ahí. Cuando tu vida ya tiene sentido, no necesariamente es una vida plena, pero es una vida con sentido. Entonces, esa plenitud de la perfecta realización de lo que sea, en el campo espiritual en concreto, también tiene matices distintos según que tú sientas la presencia de un algo trascendente muy superior o que lo abarca todo, o que no, que estás en un mundo espiritual, pero los espíritus son muchos y no hay así como ninguno que esté por encima de. No por encima porque mande, sino porque los engloba. Entonces ahí tendrías 2 tipos de plenitud. En el segundo caso, la plenitud se da solo cuando consigues identificarte con ese todo. Cuando te das cuenta de que eres miembro del Tao, que tú también eres el Tao, ya está, no hay nada más que hacer, ¿no? Que tú también eres la divinidad. Claro, no hay nada más que hacer, pero ahí no se detiene tu camino. Sigues viviendo, ¿no? Sigues trabajando por lo mismo, pero sabiendo que ahora trabajas desde ahí, desde la trascendencia que quieres conseguir, porque ya estás dentro de ella. Es muy difícil de explicar, como siempre, pues son cosas como el olor de una flor, que si no lo hueles no se puede explicar. Pero ese sería
una plenitud que has alcanzado sin haberte perfectamente realizado. Ya tienes tu experiencia, por ejemplo, en el caso del sufismo, que es un movimiento místico, tú ya has tenido tu primera experiencia mística y empiezas a caminar por ese camino. Tu vida es plena porque estás caminando por ese camino, pero tiene muchos altibajos y desde luego no estás en permanente iluminación, ni de lejos, ¿no? Tienes muchos baches, tienes no sé qué, pero no pierdes el camino, no pierdes el norte. A veces te desorientas, a veces estás confundido, a veces dices, ¡guau! Vaya pringue que he hecho, ¿no? Pero, ¿lo ves? Que no estás permanentemente iluminado, por decirlo así, ¿no? No tienes esa situación de... Pero tu vida sí que es plena, porque cuando se la cuentas a los demás o te la cuentas a ti mismo, dices, bueno, bien. ¿Tiene etapas? Claro. En el momento en que tu vida tiene un propósito y te trasciende, tiene etapas. El primer propósito, la primera etapa sería pasar del propósito dirigido, es decir, pasar a la trascendencia, cuando mi propósito no es solo yo. ¿No? ¿Cuál es tu propósito? Ah, pues pasármelo muy bien, ser rico, ser no sé qué, yo. Entonces, si quiero caminar hacia el sentido y hacia la plenitud, pues la etapa siguiente sería trascenderme. Mi propósito ya no se puede quedar en mí. Bueno, pues Pepe y Juan, que son mis amigos, vale, ya has dado un paso más, pero hasta que no llegues a un propósito genérico, no Pepe y Juan, sino los humanos, has dado otro paso más, ¿no? Entonces vas, efectivamente hay etapas. Con cada paso, como decía Gandhi, tu conciencia cambia, tu percepción del mundo cambia y tu forma de vivir cambia. A partir del momento en el que yo estoy en el camino espiritual, mi vida tiene sentido ya. Y ya no me voy a encontrar con el vacío existencial jamás. Aunque sí que puede ser que en un momento determinado mi vida concreta carezca de propósito. ¿Eh? Pero no por eso he perdido el sentido de la vida. El pequeño Buda, donde, bueno, pues se trata de que ha muerto un lama y entonces quieren ver de varios niños, porque ellos saben, alguien les ha captado por intuición que ha reencarnado el lama muerto en unos niños. Entonces buscan varios niños y los someten a varias pruebas. Bien, la historia que yo quiero resaltar no está en eso, sino en que en un momento determinado uno de los lamas dice, bueno, voy a desencarnaré la semana que viene posiblemente. ¿Por qué? Porque todo lo que yo venía a hacer en este mundo ya lo tengo hecho. Su vida concreta no cumplió ya su propósito, iba a desencarnar, pero él no pierde el sentido de su vida, pierde el sentido de su estancia en este planeta, en esta dimensión, o como quieras llamar. Ahí ya ha cumplido su tarea, ya no tiene sentido que yo continúe aquí. Pero no se ha quedado sin sentido, no está en el vacío existencial. ¿Me explico? Sí. Imagínate que yo soy misionero y voy a un pueblo a convertirlos. Los convierto, pues ya no tiene sentido que esté ahí, me voy al poblado siguiente. Lo que yo hacía sigue teniendo sentido, pero lo que hacía concretamente en ese lugar ya no. Entonces, ya no tiene sentido que yo siga aquí en este planeta con este cuerpo y tal. Pues me moriré, ya lo sabéis, me moriré la semana que viene, voy a desencarnar. Y efectivamente, con gran paz, se pone así, se pone a rezar, y llega un momento en que se muere sin cambiar de posición, ¿no? Y los otros monjes los recogen y tal. Bueno, pues ese detalle es que aunque pierda mi vida concreta en este momento, estamos hablando ya del camino espiritual, pierda sentido aquí, mi vida biológica, no por eso yo he perdido el sentido general de la existencia en la que me incluyo. Porque yo moriré, pero bueno, todo sigue teniendo sentido, todo sigue teniendo sentido y por lo tanto también los 3 días que me quedan, sin problema, ¿no?